bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, le da buenos días a todos, que los guarde, que los bendiga, que les dé sabiduría para entender las cosas de Dios y finalmente alcanzar amor, misericordia y el camino correcto, porque dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, yo ya vi ya un poquito más el dibujito, ya más en formita, y allí el personaje que está allí, está el fuego, está el fuego que abiertamente la Escritura dice el infierno, que no se había escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Entonces tenemos que prepararnos, ¿quiénes? Usted y yo, no nomás usted, yo también. Debo de estar firme en el Señor. Y veníamos orando porque pues, por ahí se nos descompuso el carrito y las temperaturas altas no son mucho de mi agrado. Válgame la redundancia, una vez que llegué a una tiendita le dije a una señora, no, es que es calor. Mire, hay dos cosas que odio. ¿Qué, señor? El calor y el infierno, de eso no quiero saber nada. Y la señora me dice a mí, no, oiga, pues para allá vamos todos, para purificarnos. Le dije, ¿qué? Ahí se va usted, yo no. Eso le dije a la señora. Porque yo creo en Cristo Jesús. Sí, amén. Yo lo recibí como Señor y Salvador de mi vida. Y mi vida está caminando conforme a Cristo. Esa es la gran diferencia. Pero mientras estoy en este mundo, pues vea que sí sudo, pues estoy en un cuerpo humano. Pero mi mente y mi corazón están en Cristo. Por eso también usted debe de estar seguro de lo mismo. Hoy quiero tocar un tema, hermanos, que para mí Dios me puso desde ayer en la noche, antier, estar pensando y pensando y pensando. Y es que lo que Dios nos revela son verdades que necesitamos nosotros fortalecer nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tomar la armadura de Dios y podamos resistir al diablo, como lo dice el apóstol Pablo. Después de esos ataques del enemigo, estar firmes. Y no es que usted, ¿cómo decirle?, se enfrente a él. No tanto es de que usted se enfrente a él, no. Sino que él lo que va a hacer es destruirlo, ya que a eso vino. Juan 10:10, usted lo sabe. Él vino a matar, matar y destruir. Entonces lo que usted va a hacer es repeler todos los dardos del enemigo que tiene contra usted. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces esa es la cosa. Tenemos que repeler, tomar la armadura, que la oración, el ayuno, la lectura de la Escritura, para poder reprender. Pero antes de eso, para poder reprender las artimañas del diablo, usted, hermano, le suplico por favor que escuche esto. Debe de estar en obediencia y en santidad. ¿Me explico? Sí, amén. Porque esa es la mayor protección que tiene un hijo de Dios, un cristiano. Sí, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que se dice cristiana, que pertenece a una religión, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero no viven conforme a la Escritura. Eso es el horror. Ese es el engaño del diablo en la gente. Y piensan que así están bien. No, tamaño error. Mentira del diablo. Así no es. La mayor protección, escuche usted, que usted puede tener para repeler al diablo es su obediencia, escuche usted, su obediencia a Dios y su santidad delante de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ese es, hermano. Eso es, no tanto que usted se ponga colguijes y que un Cristo y que un escapulario y que quién sabe qué. Eso no sirve. O que se persina y que no, señor. La mayor espada que usted puede tener protección es su santidad y la obediencia a Dios. ¿Por qué? Acuérdese que el diablo fue rebelde, que no obedeció a Dios. Este fue soberbio. Y aparte de eso, él quería el trono de Dios. Fue por eso que fue castigado. Y es lo que usted no debe de hacer. Debe de estar en obediencia y santidad para que Dios esté ahí respaldándolo. De modo de que el tema que quiero abordar, hermano, se trata.
saludo a las personas que por ahí nos ven a través de las redes sociales, a los amigos, a los hermanos en la fe. Hay mucha diferencia, hermano, en creer en Dios. Uno, creer en Dios, o dos, creerle a Dios. ¿Qué bonito? Hay mucha diferencia entre estas dos cosas y quiero ponerlo a colación porque es fuertemente un tema delicado, importante, de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Y es lo que está pasando la gente ahorita allá afuera. Muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Meditemos un tantito en esto. Voy a sacar una lectura que se encuentra en Deuteronomios, en el capítulo número 11, la voy a leer, el versículo número 26, que dice aquí: he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Entonces sí tenemos que profundizar, aprender, hermano, no se duerma, porque el diablo luego le hace cosquillitas para que usted no se arme de valor, de sabiduría y de fortaleza espiritual. ¿Verdad? Ahorita me duele la cabeza, pero no es excusa para compartir el mensaje. Me aguanto. Para la gloria de Cristo Jesús, porque sabemos que los que servimos a Dios pasamos tribulaciones, hermano. Yo ya lo sé, por eso ya estoy acostumbrado a eso, pero bueno, a Dios sea toda la gloria. Entonces, el Señor nos muestra el camino de bendición, el camino correcto para seguir en obediencia, hasta llegar al final del camino, hermano. Aquel que quiera tener vida eterna debe estar en sujeción a Dios. Y usted debe de prepararse, de conocer ese libro, la Biblia, para que usted logre tener vida eterna. Y logre bendecirlo a usted y se aleje de los caminos del diablo. Por eso, abiertamente, este texto que acabo de leer dice: yo los voy a bendecir a ustedes si me obedecen. Y obedecen los mandamientos, ¿verdad?, que yo les doy a ustedes. Es decir, Dios nos da el seguimiento para que nosotros podamos caminar correctamente en obediencia. Él nos dice qué tenemos que hacer. Y si seguimos esos mandamientos, esos mandatos, pues nos va a ir bien, vamos a ser bendecidos. Usted y yo, si obedecemos esos mandatos. Pero también nos pone el lado opuesto para que lo sepamos, para que un día no nos quejemos. Que si nosotros desobedecemos esos mandatos, Dios se va a apartar de nuestra vida. Y lógicamente que le vamos a dar pauta al enemigo, porque ese va a venir totalmente a destruirnos. No es que Dios nos destruya, sino que el enemigo va a venir a destruirnos, ya que ese es el deseo del diablo. Porque nos odia. Porque el diablo sabe que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el diablo sabe que Él va a ser destruido prontamente. Entonces, abiertamente, hermano, a nosotros nos conviene obedecer a Dios. Así nomás. Entonces, el punto número 1, mucha gente dice creer en Dios. No, yo sí creo en Dios. Pero hermanos, no obedecemos a Dios. En este punto, la gente no obedece a Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo conocen, porque no se ha introducido en su palabra, porque no ha tenido ninguna relación personal con Dios. Es decir, intimidad a través de la oración, a través de buscar su palabra, etc.
Esto es tener intimidad con el Padre, con Dios, tener respeto, obediencia a Dios. Y la gente nada más por verbo, por palabra, por lengua, por declaración, dice creer en Dios. No, yo sí creo en Dios, pero la gran diferencia es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecer a Dios. Y un 90% de un 100 hace eso, cree en Dios, pero no lo obedece. Cree en Dios, pero no se sujetan a las normas que Dios impuso. Y le dejé de tarea que usted viera la película de A Medias Tintas, y yo, como ya la vi, podemos platicar bien sobre el tema. Yo no puedo platicar algo que no he visto, hermano. Como si me pregunta de milagros, a Dios sea la gloria, yo puedo platicar, porque aparte de que yo soy un milagro, yo he visto milagros de Dios en mi vida y en otros, y Dios me ha usado para ver milagros en otras personas. A Cristo Jesús la gloria. Entonces vemos en esta película de A Medias Tintas, donde hay en iglesias que aún siendo cristianas, pues hay gente falsa, como la gordita ahí que está dormida. Por eso le tengo que decir, reprender, hermano, no se duerma. Estamos en una lucha espiritual, acuérdese. Está usted en una cuerdita donde o se va con Dios o con el diablo. Se lo tengo que decir. Y no es para asustarlo, es la realidad. Entonces ahí está la gordita dormidita en la iglesia. Ya nada más que va a aprender esta señora, nada. Y el pastor aquí, entre comillas, dice que el pastor, pues nada más pensando en las superficialidades de la vida, en las pachangas, en la diversión. Y usted acuérdese de aquel varón de Dios tocado por Dios para compartir el evangelio en el basurero, y se opusieron muchos. Y él insistió en compartir el mensaje y estuvo fuertemente en ese deseo de compartir el mensaje de salvación, porque él sabía que era lo que Dios nos ha mandado a compartir, ese mensaje de salvación. Pero que en esa misma iglesia había mucha ignorancia, había mucha frialdad, mucha ceguera espiritual, mucha apatía, fracaso de iglesia. Lo tengo que decir así. En el punto número 1, hay gentes que creen en Dios, pero no lo obedecen. Hay otro varón, ¿verdad?, que llega a ese varón a la iglesia y claramente es zarandeado por el enemigo, le quita el trabajo, no encuentra el trabajo, etcétera, etcétera, y que la iglesia pues no hace nada para apoyar en oración, economía, consejería, en consejería, y la misma iglesia, vamos a decirlo, crucifica, porque este hermano pues llega a tomar, llega a tomar una copa, una fuerza falsa, y bueno, pues agarra una cerveza, una copa, y bueno, cae de momento. Pero ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están? No están. Nomás recibe crítica y crítica y crítica y crítica. Vea nada más, sí. Hasta que, pues, otro hermano en la fe que Dios manda, lo soporta, lo lleva a la recuperación, a establecerse otra vez, a levantarlo, como el hijo pródigo, ¿verdad? A que se restaure, a entender, como dice el paso 12 aquí, a entender que podemos encontrar Dios, Cristo Jesús, hermano, vino por pecadores, no por justos. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje de amor y paz a los que están mal allá afuera, no a los que están bien. Tenemos que abrazar a los caídos. Tenemos que ir por los enfermos, los que necesitan de Cristo, no los valientes, no pues. Entonces, este varón pues encuentra otra iglesia donde recibe
aportación espiritual y crece en la sana doctrina. Amén y amén, gloria a Dios. Y lo vemos así, no así la mayoría de los líderes, otros de los pastores que le echa el lente el ojo a otra hermana y hay queriendo andar con ella y a ver y a ver. Hermano, el diablo así trabaja, se mete en las iglesias cristianas para hacer de las suyas. Pero usted no debe de seguir el testimonio de los hermanos, debe de seguir el testimonio de Cristo. Usted debe de guardar su camino en Cristo, poner su mira en Cristo y seguir hacia adelante. Pero usted se tiene que fortalecer en Cristo Jesús, hasta que llegue al éxito, a la fortaleza espiritual en Cristo Jesús, hacia la maduración. Entonces hay mucha gente que cree en Cristo, pero esto es falso, porque su testimonio es otro. Aún dentro de las iglesias cristianas hay tantos errores, hay tantos engaños, que creen y deciden estar en el camino correcto, pero eso es un engaño. Andan bajo sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, su propio Cristo falso. Se meten ahí para querer decir y pertenecer a un club social, pero esa no es, hermano, porque se tiene que ver el fruto del verdadero cristiano. Entonces, ese que cree en Cristo de lejos está perdido, está confundido, está por un camino erróneo, lleno de confusión y muerte. Eso es falso. En cambio, el que le cree a Cristo, que dije, el que le cree a Cristo, va a tener una renovación, una restauración, una vida totalmente contraria a la que llevaba. Por eso el Señor Jesucristo, ahí en Juan 8, 30, 31 y 32, dijo, y Jesús les habló a aquellos que habían creído en Él. ¿Tú le crees a Cristo? Sí, amén. Les dijo así, si ustedes obedecen mi palabra, porque hermanos, al decirnos esto Cristo, debe de usted entender que usted debe de primero conocer la Escritura, las normas. Usted primero debe de conocer el mandamiento, no se duerma, porque hasta eso es una lucha espiritual del diablo. Entiéndalo. Usted tiene que conocer, por eso usted debe de estar orando, hermano. Debe de estar orando, leyendo la Escritura y si es posible ayunar, hacerlo, porque el diablo lo quiere matar. Entiéndalo, no estoy jugando. Yo ya le dije de un hermanito en la fe que no me creyó y ahorita está en el panteón. Una realidad, ahorita está en el panteón por no obedecer. ¿Sí o no? Entonces entiéndalo, no es juego. Entonces el Señor Jesucristo nos trata de decir que tenemos que cuidar o entender y leer y obedecer su palabra, pero tenemos que conocer primeramente su palabra, educarnos su palabra y después obedecerla para que nosotros podamos ser discípulos de Él. Y cuando llevamos ese proceso, dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la verdad se encuentra en la manera correcta de vivir. Es decir, la verdad absoluta de Cristo es no pecar y sí obedecer a Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Entiéndalo. Y la verdad se encuentra en que no debo de fumar. Escúchenlo. No debo de tatuarme. Escúchenlo. No debo de decir groserías. No voy a practicar el homosexualismo, el lesbianismo. Debo de vivir en santidad delante de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Esa es la manera correcta. Y si buscamos nosotros Apocalipsis 20,
en el 12, Apocalipsis 22, 12, vemos que dice la escritura, que dice allí, 22, 12, dice así: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está. Entonces, si nosotros vivimos bien en orden, obedecemos a Dios, al final del camino Dios nos va a compensar esa obediencia. Porque le estamos haciendo caso a Dios. Entonces, hermano, hacerle caso o creerle a Dios es decirle: Señor, lo que tú me enseñas lo voy a practicar. El amor que tú me das, Señor, lo voy a compartir con los demás. Señor, así como tú me perdonaste mis horrendos pecados, yo se los voy a perdonar también a aquellos que me ofendan, porque ellos desconocen tu palabra y yo sí la conozco. ¿Me explico? Sí, amén. Por eso, hermano, la gente no tan fácil entiende y obedece su palabra. ¿Por qué? Porque se brincan el perdonar y hay en su corazón odio, y porque no han entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. No lo han entendido. Hermano Rafa, ¿usted por qué perdona a aquellos que le ofenden? Porque Cristo a mí me perdonó para no ir a ese infierno. Él me perdonó a mí primero mis errores y maldades. Y si Él me perdonó como Él lo dijo, ¿verdad? Yo tengo que ser semejante a Él en el sentido de que tengo que ser un hijo que tengo que representar en obediencia a Dios. Que lo que Él me enseña, yo lo tengo que practicar con los demás para declarar así que soy un cristiano verdadero en Jesús. ¿Me explico? Sí, amén. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, para que la gente crea que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice: ay, hermano, pero mire, allí en la casa, en la calle, hay una señora que se dice cristiana, pero es bien grosera. ¿Usted cree que esa señora es hija de Dios? No. Pues no lo es. Dice y declara creer en Dios, lo que te dije en el número 1. Declara creer en Dios, pero no hace la obra de Cristo. Ella no reprende sus propios pecados, no los reconoce. Despiértese. Entiéndalo. En cambio, los que conocemos el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos que vivir como Él nos enseña. Y hermano, créamelo, no es gravoso. Vivir en obediencia, hermano, es una cosa hermosa. En rectitud es una cosa hermosa, y no me muerdo la lengua. Es bien bonito vivir en obediencia. Es bien bonito reconocer, hermano, y obedecer a Cristo, y reconocer que el pecado nos va a traer maldición. Por eso tenemos que entender que el pecado lo tenemos que aborrecer totalmente, porque si no le estamos dando cabida al diablo. Entiéndalo. Entonces, caramba, yo puedo simplemente discernir, decir, bueno, ¿qué me convendría a mí? ¿Vivir en Cristo o vivir en los caminos del diablo? Hermano, no necesito pensarla. Si usted sí, yo no. Porque el camino del diablo me trae muerte, destrucción total. Y el camino de Dios me trae bendición, amor y misericordia. Y también vida eterna. ¿Y por qué no? Lo voy a decir una vez más. Si yo lo dije una vez, lo voy a volver a repetir. Yo un día, pensando en estas cosas, decía: Señor, a lo mejor, no sé, me voy a poner este ejercicio, esta idea. Señor, si no existieras, si acaso tú no existieras, Señor,
yo le doy gracias al que hizo este libro. Le doy gracias a aquel que hizo este libro llamado la Biblia. Y aquí tengo que decir, no lo hicieron los hombres, hermano, porque es la idea, la mentalidad, la maduración, el fundamento que está aquí, no está hecho por hombres. Fue por Dios, porque así lo dice la Escritura. Y así lo dijo Cristo cuando estuvo en tierra, cuando el diablo lo quiso tentar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el máximo fundamento, hermano. Pero yo declaré esto. Dije, Señor, si no existieras, este libro, la verdad, ha sido de gran ayuda para mí, porque me ha restaurado, me ha hecho un hombre de bien, de buenos sentimientos. Yo le doy gracias a la Biblia, porque ese es un libro, un manual de vida para vivir bien, para aprender bien las cosas de Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Si no existiera, Señor, el creador de este libro, caramba, me ha ayudado mucho, porque yo vivía en obscuridad y muerte. Y cuando aprendí a vivir bien, mi vida cambió, hubo luz, esperanza, alegría y gozo. Y aprendí a vivir de un modo diferente. ¿Me explico? Sí, amén. Y eso, hermano, es lo que le estoy compartiendo ahorita. Que el creerle a Dios, el creerle a Cristo, le va a traer a usted muchas bendiciones por la obediencia. Acuérdese la cita que le leí. Si nosotros vivimos en obediencia, sencillamente el Señor Dios Padre Todopoderoso nos va a bendecir en todo. Ay, hermano Rafa, ¿y por qué levanta usted su mano? Porque yo he visto eso en mi vida. ¿Me explico? Sí, amén. Ayer en la venta donde yo vendo en el auditorio, el Señor me dio una bendición para poder arreglar mi carro, ya que se me descompuso. Y ahí está la prueba de que Cristo me ama y que he comprendido que si yo soy fiel a Él, Él me va a bendecir grandemente. Y yo por eso le alabo y me glorifico, porque ha sido bueno con este siervo inútil. Le doy la honra y la gloria a mi Dios Todopoderoso y Señor Jesucristo, porque ha bendecido grandemente mi vida. Y lo declaro así. Por eso, hermano, eso es lo que trato de compartirle a usted, para ir aterrizando. Creerle a Cristo es diferente a creer en Cristo. Porque mucha gente cree en Cristo, pero no le obedece. Error. Y creerle a Cristo es conocerlo. Él lo dice, por eso usted tiene que conocer primero su palabra. Ahí en Juan 14:6 dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Es el camino que usted debe de recorrer. Es la verdad que usted debe de conocer. Y la vida, esa vida eterna que va usted a tener si obedece. ¿Verdad? No sé si hace con tiempo, pero bueno, quiero decir una cosa. Hay un amiguito que por ahí me dijo abiertamente, soy ateo. Yo no creo en ese libro viejo llamado la Biblia, eso no sirve. Ni Cristo existió, ni nada de eso. Pero prácticamente yo puedo decir que este señor que no conoce la Biblia, porque es un libro espiritual. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da sabiduría. No es cualquier libro. Y el diablo enredó a este señor para que fuera ateo. Y segunda, yo le declaré, Jesucristo estuvo en tierra. Hay respaldo que el Señor Jesucristo existió. Cuando hizo el milagro de los peces y los panes, hubo más de 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Así que ahí está la prueba. Pruébele, busque de Cristo y va a encontrar usted que sí existió y que Él va a hacer la obra más grande en la vida suya. Entonces, créale a Cristo, hermano. Amén. Amén. Búscalo para que creas que Dios te va a restaurar y te va a levantar si tú lo buscas en obediencia, en amor, en sabiduría, y tú mismo vas a verificar
que Cristo es grande y poderoso. Y otra cosa, que no te va a fallar. Atrévete a ser libre, hermano, y apartarte de las garras del diablo. Pero debes de tener la seguridad de que Cristo te va a respaldar. Entrégate a Él, no le falles, no le tengas miedo. Y busca la eternidad para que Dios te restaure y te haga una nueva criatura. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Dios los guarde.